Eduardo Zili, profesor investigador de tiempo completo en la UAM Xochimilco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. Es integrante del COMEXI y del SNI, con más de 60 publicaciones. No sé cuánto tiene tiempo para escribir 60 cosas, pero bueno. Sus áreas de especialización se centran en las relaciones internacionales de China y la geopolítica. El propósito del evento hoy es, además de presentar al embajador Chen y tener la oportunidad de escucharlo, dar a conocer un documento que se preparó en COMEXI, en la unidad de estudios y reflexión sobre China. Documento que se encuentra en la página de COMEXI para quienes quieran leer las 23 páginas. Es un documento que preparamos en la unidad, pero el autor principal es el doctor Zili. Participaron en su elaboración, además del suscrito, los ex embajadores de México en China, a quienes les doy la bienvenida, pero no veo dónde están. Aquí están, justo enfrente, el embajador Bernal y el embajador Lei, que también colaboraron junto con algunos otros asociados de COMEXI. El documento tiene el propósito de presentar a la política pública algunos escenarios de lo que podría ser la relación de México con China en materia de comercio, en materia de inversión, en los meses y años que vienen. Como muchos de ustedes saben, hay un debate en tanto el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo sobre cómo relacionar nuestra relación, perdonen en la repetición, con China frente a la realidad de la relación que actualmente tiene Estados Unidos con China. El documento presenta un análisis muy completo de la realidad actual de los intercambios entre México y China, y también presenta 3 escenarios de cómo México podría tomar el sendero de su relación con la República Popular China a partir de ahora. Y creo que el haber convocado a esta reunión y dar a conocer este documento a la opinión pública es coyunturalmente muy apropiado, porque como algunos sabrán, hay la intención en el mes de diciembre, o sea, a partir de la semana que entra, de aplicar aranceles altos de 50% a todas las importaciones de países con los que México no tiene un acuerdo económico de libre comercio. Entonces, es, creo yo, particularmente apropiado que hoy podamos presentar esto. Le voy a dar la palabra al doctor Zili para que haga un resumen del documento, después al embajador Chen para que comente lo que quiera comentar al respecto, y tendremos, creo, espero tener algún tiempo para comentarios de ustedes. Entonces, sin más, gracias a todos, a todas por acompañarnos, a los miembros de los medios y a muchos muy distinguidos asociados de COMEXI que veo aquí. Doctor, la palabra es suya. Sí, gracias al embajador Rosenthal. Muy buenas tardes a todas y a todos. 大家好，陈老师欢迎。
Bueno, me agradezco obviamente al embajador Andrés Rosenthal, quien fue el arquitecto de este policy paper. A uno le tocó más viendo un poco el trabajo. Saludo a la directora obviamente general del COMEXI, a la doctora Alejandra López de Alba, y al público asistente, y agradezco obviamente al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y a las y los integrantes de la UER de China, quienes conformaron y participaron en este policy paper. Bueno, China actualmente, me permito decir, es un actor central en la transformación económica global, combinando capacidad tecnológica, control de insumos estratégicos y creciente influencia comercial. Esto ha generado regulaciones más estrictas en Estados Unidos y Canadá, mientras que México recibe más inversión manufacturera, abriendo oportunidades, pero también nuevas vulnerabilidades en el marco del TEMEC. La competencia entre Washington y Beijing obliga a México a equilibrar presión estadounidense, incluida la cláusula 3210 del TEMEC, con las ventajas que ofrece China en materia de innovación y transición energética. La proyección internacional reciente de China muestra que su estrategia también tiende a ser geopolítica. Frente a este entorno, México requiere una política realista que reconozca la interdependencia regional y preserve flexibilidad ante distintos futuros del ascenso o el ajuste del poder de China. México ha enviado señales inconsistentes hacia China. Impulsa el nearshoring por un lado, pero también simultáneamente impone aranceles, frena proyectos y reacciona ante la presión estadounidense. Esto ha generado incertidumbre y dificultad de definir una política clara de atracción de inversión china. Tampoco existe una postura trilateral definida dentro del TEMEC, lo que impide coordinar con Estados Unidos y Canadá un marco común frente a China. A ello se suma la fragmentación territorial. Las entidades federativas compiten por atraer inversión extranjera directa sin lineamientos federales claros, ni criterios ambientales o tecnológicos. El resultado es un país atrapado entre la integración norteamericana y el interés por diversificarse hacia China, pero sin una estrategia que minimice fricciones y aproveche oportunidades. Este es un poco el diagnóstico al que llegamos después de varias discusiones en el marco de la unidad de estudio y reflexión sobre China, y después en un evento abierto que tuvimos en el marco del COMEXI. Y ante esto pues proponemos 3 escenarios. Bueno, en realidad proponemos 4. Partimos un poco del análisis del escenario 0, en el que se refleja una política reactiva, que es un poco lo que ha pasado hasta el momento, donde se dan decisiones ad hoc, como aranceles, los aranceles del 2025 y respuestas a presiones externas. Este enfoque reduce certidumbre, debilita la negociación con Estados Unidos y China y mantiene dependencias tecnológicas. Aunque políticamente es conveniente a corto plazo, implica altos costos de oportunidad y obstaculiza la construcción de una estrategia de largo plazo. Pero bueno, en el escenario 1 que nosotros observamos, México y Canadá se alinean con la estrategia estadounidense, profundizando el friendshoring y reduciendo vínculos con China. Esto brinda certidumbre y atrae inversión, pero incrementa la dependencia económica y tecnológica con respecto a Estados Unidos. De cara a la revisión del TEMEC, es probable que Washington busque endurecer reglas de origen y limitar vínculos con China. Este escenario facilita la integración regional, pero reduce margen de maniobra y puede elevar costos de producción. La coordinación con Canadá será crucial para evitar que México negocie desde una posición más débil. En un escenario 2, proponemos una diversificación activa hacia China y Asia para reducir la fuerte dependencia mexicana de Estados Unidos y acceder a cadenas de valor avanzadas en sectores como semiconductores, energías renovables, electromovilidad. La inserción podría apoyarse en plataformas como el CPTPP o TIPAT y la iniciativa de la Franja de la Ruta, aprovechando que gran parte de las importaciones desde China son bienes intermedios clave para modernizar la industria mexicana. Los riesgos incluyen tensiones con Washington y posibles interrupciones geopolíticas, pero gestionada correctamente, nos parece, la diversificación puede ampliar capacidades tecnológicas y abrir espacios de autonomía relativa. En un escenario 3 proponemos una estrategia híbrida, mantener la integración con Norteamérica, pero habilitando cooperación selectiva y discreta con China en sectores donde el país asiático es líder: energías limpias,
baterías, digitalización, etcétera, sin necesariamente desafiar la cohesión del TEMEC. La idea es fortalecer la competitividad regional con insumos chinos, pero sin convertir esa cooperación en un alineamiento geopolítico. Este enfoque preserva acceso al mercado estadounidense, atrae innovación y permite diversificación moderada. Su éxito depende de una narrativa clara y de la coordinación nuevamente con Canadá para legitimar este equilibrio. En resumen, el escenario 1 plantea una mayor alineación con México y Canadá con la estrategia de Estados Unidos, privilegiando el friendshoring, nearshoring y la reducción de la dependencia de insumos chinos, aunque con riesgos de costos de producción más altos y menor diversificación comercial. El escenario 2 propone una diversificación activa hacia China y hacia Asia, aprovechando su peso manufacturero y tecnológico, así como foros como el CPTPP y la iniciativa de la Franja de la Ruta, lo que abriría oportunidades de modernización productiva, aunque con el riesgo de tensiones con Washington. El escenario 3 sugiere una estrategia híbrida en la que México mantiene una integración estratégica con margen de maniobra hacia Estados Unidos, mientras desarrolla una cooperación cauta con China. Este escenario se perfila como el más pragmático, al buscar equilibrio entre beneficios del TEMEC y la atracción de oportunidades tecnológicas y financieras desde Asia. Y bueno, en este sentido, el Policy Paper que nosotros estamos compartiendo con todas y todos ustedes presenta las siguientes recomendaciones y opciones de políticas para los sectores públicos y privados. Pues como primera recomendación, México requiere una estrategia nacional clara frente a la inversión extranjera directa china que elimine las señales mixtas que han generado incertidumbre y debilitado su capacidad de negociación con China, Estados Unidos y Canadá. Definir sectores prioritarios como energía limpia, electromovilidad, infraestructura y establecer criterios regulatorios explícitos permitiría reducir discrecionalidad, atraer inversión de calidad y alinear objetivos industriales con el TEMEC. Un marco sólido aportaría certidumbre, fortalecería la competitividad regional, disminuiría riesgos tecnológicos y favorecería un desarrollo más sostenible e inclusivo. Aunque podría implicar costos como una menor flexibilidad, mayores capacidades técnicas y posibles tensiones con otros estados o entre entidades federativas, es políticamente viable con una narrativa de complementariedad norteamericana. La transparencia regulatoria también mejoraría la posición mexicana rumbo a la revisión del TEMEC y evitaría percepciones de México como plataforma de entrada para productos chinos. En una segunda recomendación, observamos que la rivalidad entre Estados Unidos y China es insuficiente que México actúe solo, con respuestas caso por caso. De cara a la revisión del TEMEC, se vuelve clave construir una diplomacia trilateral con Estados Unidos y Canadá para acordar posiciones comunes sobre reglas de origen, friendshoring y la cláusula 32 días. Una mesa trilateral fortalecería la unidad de Norteamérica, daría mayor certidumbre al sector privado y consolidaría una narrativa de North America First, donde México se reafirme como socio estratégico en cadenas críticas. El costo es menor, flexibilidad bilateral y mayor exigencia diplomática, pero la coordinación nuevamente con Canadá puede reducir resistencias de Washington y al mismo tiempo permitir a México mantener vínculos pragmáticos con China en sectores no estratégicos. Y por último, la estrategia híbrida de cooperación cauta. En esta planteamos que México mantenga al TEMEC como ancla principal, pero complemente la integración con una cooperación selectiva y de bajo perfil con China en sectores donde el país asiático tiene ventajas, como energías renovables, electromovilidad, batería y digitalización. El objetivo es fortalecer la competitividad regional sin convertir esa relación en un alineamiento geopolítico. Bien diseñada, esta cooperación, nos parece, podría ofrecer acceso a tecnología avanzada, diversificación moderada y una narrativa equilibrada. México podría presentarse como socio confiable de América del Norte, pero con capacidad para insertarse en una economía global multipolar. Sin embargo, supone también gestionar posibles fricciones con Estados Unidos, evitar dependencias tecnológicas difíciles de revertir y reforzar capacidades regulatorias y de evaluación técnica, donde la academia y el sector privado podrían desempeñar un papel clave. Ya para ir cerrando, México se encuentra en una encrucijada entre su integración con América del Norte y las oportunidades que China ofrece. El reto central es construir una política clara y de largo plazo que mantenga al TEMEC como ancla, pero que también aproveche de manera selectiva la innovación y el financiamiento de China.
Esta estrategia debería de incorporar sostenibilidad ambiental y equidad social, de modo que la relación con China contribuya a un desarrollo más inclusivo y no solo a atraer capital. Un marco regulatorio transparente y una narrativa que combine integración regional con cooperación cauta permitirá reducir vulnerabilidades, fortalecer cadenas de valor y consolidar autonomía relativa. La experiencia reciente muestra que actuar sin una narrativa estratégica deja a México expuesto y debilita su posición rumbo a la revisión del TEMEC. Por ello se requiere un equilibrio pragmático que convierta las tensiones externas en incentivos para modernizar el modelo de desarrollo y proyectar a México como un socio confiable y competitivo. Agradezco a todos su amable atención. Muchas gracias, Eduardo. Obviamente esto es un resumen. El documento es bastante más amplio, tanto en cuanto a su diagnóstico como en cuanto a cada uno de los escenarios que el doctor Zilli mencionó. Se los recomiendo a todos, a todas, para que tengan una idea un poco más completa del tema. Embajador, la palabra es suya. 尊敬的罗森塔尔大使，尊敬的李子文大使，尊敬的贝尔纳尔大使，尊敬的罗佩斯主任，尊敬的齐里教授，女士们、先生们、朋友们，大家下午好。 Estimado embajador Andrés Rosenthal, estimado embajador Sergio Ley y embajador José Luis Bernal, estimada directora general Alejandra López de la Alba, estimado doctor Eduardo Zilli, señoras, señores, amigos, buenas tardes. 非常感谢刚才罗斯塔尔大使和齐里教授做的介绍，我很荣幸呢受到墨西哥国际事务理事会的邀请，参加今天的活动。墨西哥国际事务理事会长期致力于国际问题的研究、分析和对话，为中墨智库间的友好交流合作做出了突出贡献。理事会心系中墨关系发展，出版了《中国在与北美国家贸易和投资方面的作用》报告，我感到十分的欣慰。向此次活动的组织表示感谢。 Le agradezco al doctor Eduardo Zilli por la amable presentación del documento. Es un honor para mí haber sido invitado por el COMEXI para participar en este evento. El COMEXI se ha dedicado durante mucho tiempo a la investigación, el análisis, el diálogo sobre temas internacionales, realizando una contribución destacada al intercambio y la cooperación entre los think tanks de China y México. Me complace que el COMEXI, mostrando su preocupación por el desarrollo de las relaciones entre China y México, haya publicado el informe El papel de China en el comercio y la inversión con los países de América del Norte, y quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este evento. 今天大家探讨的话题是中国和墨西哥的经贸关系。对此呢，我们的态度是一贯的。两国经济高度互补，贸易对抗呢并非理性的选择，协调开放呢才能实现共赢。中墨加强经贸合作既有其重要性，也有其必然性。主要呢有以下3个方面原因。 El tema que abordamos hoy son las relaciones comerciales entre China y México. Al respecto, nuestra postura es consistente. Las dos economías son altamente complementarias. La confrontación comercial no es una elección racional. Solo mediante la apertura coordinada se puede lograr una situación con ganancias compartidas. El fortalecimiento de la cooperación económica y comercial entre China y México es importante y necesario, principalmente por las siguientes 3 razones. 一是呢，中国企业在墨西哥投资潜力巨大。近年来呢，中国对墨投资保持增势。墨西哥经济部的数据显示，2024年，中国对墨外国直接投资达到了7.1亿美元，创下呢历史新高。在此呢，我想向大家分享几个最近的例子。
就在这个月，中国重卡汽车制造商陕汽宣布，将在快布拉州投资1500万美元建厂，计划首年的生产1000辆卡车。 Las empresas chinas tienen un gran potencial de inversión en México. La inversión china en México mantiene su tendencia al alza y datos de la Secretaría de Economía muestran que en 2024 la inversión extranjera directa de China en México alcanzó los 710 millones de dólares, estableciendo un récord histórico. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos recientes. Justo este mes, el fabricante chino de camiones pesados, Shackman, anunció que invertirá 15 millones de dólares para construir una planta en el estado de Puebla, con planes de producir 1000 unidades de camiones en su primer año. 中国汽车制造商福田汽车宣布，在哈里斯克州建造该公司在墨西哥的第3家组装厂，并将对现有这2家工厂进行产能升级，总投资额呢超过6000万美元。今年前3季度，墨西哥外国直接投资总额达到了409.06亿美元，同比增长14.5%。目前呢，有400余家中国企业在墨兴业。我相信呢，只要中墨坚持协同开放，未来中国投资将助力墨西哥外国投资总额实现更大的增长。 El fabricante automotriz chino Foton reveló la construcción de su tercera fábrica en el ensamble en México, ubicada en Jalisco, junto con actualizaciones de capacidad en sus 2 fábricas existentes, con una inversión total que supera los 60 millones de dólares. Durante los primeros 3 trimestres de este año, la inversión extranjera directa en México alcanzó a los 40.906 millones de dólares, registrando un aumento interanual del 14,5%. En la actualidad, más de 400 empresas chinas operan en México. Estoy convencido de que mientras China y México mantengan una apertura coordinada, las inversiones chinas impulsarán un crecimiento aún mayor en el total de inversión extranjera de México. 而是中国投资为墨经济和就业注入更多的活力。中国对墨投资集中于制造业和基础设施建设领域，为当地创造了大量的就业岗位。墨西哥国立自治大学中墨研究中心发布的《中国对拉丁美洲投资监测报告》显示，2020年到2023年期间，中国资本在拉美地区创造了约28万个就业机会，其中墨西哥占比最大，共计超过11万个岗位。 Segundo, la inversión china inyecta más vitalidad a la economía y el empleo en México. La inversión china se concentra en los sectores de manufactura y infraestructura, lo que genera una gran cantidad de puestos de trabajo locales. El informe monitor de la OFDI China en América Latina y el Caribe 2024, publicado por el Centro de Estudios China-México de la UNAM, revela que de 2020 a 2023 los capitales de China han generado unos 280.000 puestos laborales en América Latina y México concentra la mayor parte con más de 110.000 plazas. 以中国企业滴滴出行为例，该公司今年为超过70万名司机和配送员，在墨西哥社会保障研究所试点项目中完成了登记，其员工规模甚至超越了沃尔玛、宾宝等企业。滴滴发布报告显示，截至2024年底，其出行、配送及金融服务生态系统为墨西哥创造了1181笔所的经济影响，相当于国内生产总值的0.47%。此外呢，今年1到9月份，中国赴墨西哥旅游的人数达到了15.5万人，中国成为墨西哥的第9大国际游客来源国，为墨西哥带来了可观的旅游收入。
Tomando como ejemplo la empresa china Didi, este año la empresa registró en el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social a más de 700,000 personas que colaboran como conductores y repartidores, con lo que superaría en empleados a empresas como Walmart y Bimbo. Datos de Didi muestran que a finales de 2024 el impacto económico generado por su ecosistema de movilidad, entrega y servicios financieros en México se estimó en 118,000 millones de pesos, equivalente al 0,47% del Producto Interno Bruto de México. Además, de enero a septiembre de este año, el número de turistas chinos que visitaron México alcanzó a los 150,000, convirtiendo a China en el 9º mayor país de origen de turistas internacionales de México, generando considerables ingresos turísticos para el país. 三是中墨经贸合作为两国人民带来福祉。近年来呢，比亚迪、名爵等中国汽车品牌登陆墨西哥市场，为民众带来了更为多元的消费选择。同时呢，不少墨西哥企业通过中国的进博会、联博会、广交会等，将优质的牛油果、醇香的龙舌兰酒跨越山海，送进了中国的千家万户。 Tercero, la cooperación económica y comercial entre China y México brinda beneficios tangibles a los pueblos de ambos países. En los últimos años, marcas automotrices chinas como BYD y MG han llegado al mercado mexicano, ofreciendo opciones de consumo más diversas a la población. Al mismo tiempo, muchas empresas mexicanas, mediante la Exposición Internacional de Importaciones de China, la Importación Internacional de Cadena de Suministro de China y la Feria de Cantón, ha llevado sus aguacates de alta calidad y su tequila rico a innumerables hogares en China. 中国企业承建的佩尼亚斯科港光伏电站项目，以更持久的方式将太阳能转化为清洁能源，让西北部索罗拉州的居民不再为缺电问题而担忧。就在这个月的17日，中期参与建设的墨西哥城地铁1号线环卡特兰至天文台区段呢正式开通，为10多万墨城的民众出行呢提供了便利。 El proyecto de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, en cuya construcción participó empresa china, convierte de manera más sostenible la energía solar en electricidad limpia, lo que garantiza que muchos residentes del estado de Sonora, en el noroeste, ya no tengan que preocuparse por la escasez de electricidad. El día 17 de este mes entró en operación el tramo de Juanacatlán a Observatorio del proyecto de modernización integral de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, en el que participa una empresa china, facilitando los desplazamientos para más de 100,000 residentes de la capital mexicana. 就在刚刚过去的10月份，中国共产党第20届中央委员会第4次全体会议成功召开。会议审议通过了“十五五”规划，对中国未来5年的发展做出了顶层设计和战略报告。中国的目标是在2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平，基本实现社会主义现代化。 Justo en el pasado mes de octubre, la cuarta sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista de China se celebró con éxito. En esta sesión se examinó y aprobó el 15º Plan Quinquenal, que establece el diseño general y el plan estratégico para el desarrollo de China en los próximos 5 años. El objetivo de China es alcanzar para el año 2035 un nivel de PIB per cápita comparable al de los países desarrollados del nivel medio y materializar fundamentalmente la modernización socialista. 未来5年，中国将全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域
关键核心技术攻关取得决定性突破。中国政府制定了“十五步”规划，墨西哥政府呢则制定了墨西哥计划，目标是在2030年跻身世界前10大经济体，并在专业制造和战略领域创造150万个就业岗位。En los próximos 5 años, China impulsará de manera integral avances decisivos en tecnologías clave en sectores prioritarios como los circuitos integrados, las máquinas herramienta, los instrumentos de alta gama, el software básico, los materiales avanzados y la biofabricación. El gobierno chino ha formulado el 15º plan quinquenal, mientras que el gobierno mexicano ha establecido el Plan México, cuyo objeto es posicionarse en el top 10 de economías y crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores estratégicos para el año 2030. 墨西哥政府同样重视科学研究，推出墨西哥创造之口计划，旨在推动人工智能产业发展。周末呢，在加强民生福祉、促进产业升级、绿色转型、数字创造、前技术等方面的发展战略，高度契合，必将为深化周末全面战略伙伴关系开辟新的道路和前景。 El gobierno mexicano también concede gran importancia a la innovación, habiendo lanzado el Plan México, País de Innovación, dirigido al impulsar el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial. Las estrategias de desarrollo de China y México presentan una notable convergencia en áreas como la mejora del bienestar social, la promoción de la modernización industrial, la transición ecológica, la innovación digital y las tecnologías de vanguardia, lo que sin duda abrirá nuevos caminos y perspectivas para profundizar la asociación estratégica integral entre ambos países. 女士们、先生们、朋友们，当今世界单边主义、保护主义、霸权主义抬头，给国际贸易乃至全球经济带来了严峻挑战。今年9月呢，习近平主席在上海合作组织家会议上提出了全球治理倡议，强调奉行主权平等，遵守国际法治，践行多边主义，倡导以人为本，注重行动导向。 Señoras, señores, amigos, en el mundo actual, el resurgimiento, el unilateralismo, el proteccionismo y el hegemonismo plantea graves desafíos para el comercio internacional e incluso para la economía global. En septiembre de este año, el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa para la gobernanza global en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai Plus, destacando que deben adherirse a la igualdad soberana, atenerse al Estado de Derecho internacional, practicar el multilateralismo, abogar por el enfoque centrando en el pueblo y concentrarse en tomar acciones reales. 越是面对冷战思维引来不散，强权政治肆意横行，中国这样的负责任国家呢，越是要弘扬多边主义，以大团结破除小圈子。关税壁垒等保护主义措施不仅推高企业成本，削弱产业链韧性，更会阻碍我与国优势产业深度对接。中墨合作从来不是选择题，而是顺应经济全球化潮流的必答题。唯有以合作破题，方能将全球性的挑战转化为经贸关系升级的新机遇。 Frente a la persistente sombra de la mentalidad de la Guerra Fría y los actos desenfrenados de la política de la fuerza, es cada vez más importante que países responsables como China y México defendamos el multilateralismo y rompamos los pequeños círculos con una mayor unidad. Las medidas proteccionistas, como barreras arancelarias, no solo aumentan los costos empresariales y debilitan la resiliencia de las cadenas industriales, sino que también impiden la interconexión profunda de las industrias clave de ambas naciones. La cooperación entre China y México nunca ha sido una pregunta de opción múltiple, sino una pregunta obligatoria.
que sigue la marea de globalización económica. Solo la cooperación puede transformar los desafíos globales en nuevas oportunidades para la mejora de las relaciones económicas y comerciales. 中国古语有云：“孤举着难起，众行着易去。”国家发展呢是如此，两国的关系建设亦是如此。中国始终坚持合作共赢，反对零和博弈，愿同模仿，携手前行，不但促进贸易投资自由化、便利化，为构建中墨全面战略合作关系注入新动力。 Como reza un antiguo proverbio chino, el camino puede ser arduo cuando se avanza solo, pero se vuelve más fácil cuando se camina en compañía. Esto se aplica al desarrollo nacional y también a la construcción de relaciones bilaterales. China siempre mantiene firme a la cooperación para ganar, rechazando el juego de suma cero, y está dispuesta a marchar de la mano con México para promover constantemente la liberalización y facilitación del comercio y la inversión, inyectando un nuevo impulso a la asociación estratégica integral entre ambas naciones. 在座的各位呢，有杰出的学者、企业家，我相信，只要大家的力量凝聚在一起，以理解消除隔阂，以共识化解分歧，就一定能够建设一个更加牢固、繁荣的双边关系，造福两国人民。 Hoy están destacados académicos y empresarios. Confío en que uniendo nuestras fuerzas, disipando malentendidos en comprensión y resolviendo diferencias mediante consenso, podremos construir una relación bilateral más sólida y próspera en beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Yo creo que en sus palabras encontramos mucho de lo que el documento de COMEXI refleja y por lo tanto muchos de quienes participaron en este ejercicio en la unidad de estudio y reflexión sobre China comparten. Evidentemente es un momento, como decía yo al inicio, complejo, pero muy importante coyunturalmente. Dependiendo de decisiones que se tomen por parte del Ejecutivo y el Legislativo, dependerán las posibilidades de que esta relación prospere y tenga el éxito que hasta ahora ha tenido y que esperaríamos que tuviera hacia adelante. Yo soy de los que piensan que eventualmente China y los Estados Unidos van a tener la posibilidad de ponerse de acuerdo. Ya se anunció que el presidente Trump va a visitar al presidente Xi Jinping en Beijing en abril y ya antes de eso inclusive el gobierno de los Estados Unidos ha dado algunos pasos para aminorar la tensión en esa relación entre China y Estados Unidos. Yo siento que si México toma decisiones equivocadas en esta coyuntura, podríamos en muy poco tiempo quedar colgados de la brocha con una política que en lugar de darle alguna satisfacción a nuestros socios del TEMEC, acabe dañando las oportunidades que tiene México para ir adelante. No sé si quiera el intérprete. Escribir la traducción para el embajador, no sé si bueno. Justamente el día de ayer, el primer ministro de Canadá, Mark Carney,
anunció que veía muy difícil llegar a un acuerdo con Estados Unidos en materia de reducción de aranceles en aquellos rubros donde Estados Unidos ha puesto aranceles altos a Canadá, ya sea el tema del acero, el tema del aluminio, el tema de la madera, y que a cambio de un reconocimiento de ese hecho, Canadá ha decidido proceder en dos vías. Uno, poner medidas que yo llamaría proteccionistas hacia algunos de estos productos, la mayoría de los cuales provienen de Estados Unidos. Y segundo, empezar una política de diversificación muy agresiva para que Canadá pueda tener relaciones con otros países y tratar de disminuir la vulnerabilidad que tiene Canadá con la dependencia del comercio, la inversión y los intercambios con su vecino del sur. México está en esa misma coyuntura actualmente de tener que tomar una decisión donde hablemos de diversificar, que ese es el Plan México, aunado a una política de abrir nuevas fronteras comerciales y de inversión, y al mismo tiempo tratar de mantener la unidad económica que hasta ahora ha prevalecido entre los tres socios del TEMEC. Se me antoja a mí una política difícil, es la política híbrida que mencionaba el doctor Zilli, pero yo creo que en aras de prepararnos para lo que viene en los próximos meses o años inclusive, es probablemente el escenario preferible para México, en el sentido de mantener abiertas todas las opciones y todas las posibilidades para aprovechar no solo los adelantos tecnológicos y científicos y de manufactura de China, que ya conocemos por la presencia, como decía el embajador Chen, de las empresas que ya operan en México, sino también para abrirnos a nuevas inversiones en áreas estratégicas que después pueden darle a México una ventaja en su relación con Estados Unidos, con Canadá y con el resto del mundo. Esto se aplica, creo, al sector automotriz, se aplica al sector energético, se aplica al sector manufacturero en general, a la robótica, a una cantidad de temas donde China ha hecho un progreso realmente asombroso en cuanto a los adelantos que ha tenido en los últimos años, en la última década o dos. Entonces, yo les invitaría a que comentarios, preguntas dirigidas ya sea al embajador Chen o al doctor Zilli de parte de ustedes para aprovechar. Tenemos unos 15 minutos más para cumplir con el horario. Entonces, no sé quién quiera hablar, quizás el embajador Sergio Ley. Sergio, como quizá todos no sepan, no solo fue embajador de México en China, sino también cónsul general en Shanghái. Sus orígenes que vienen de esa parte del mundo lo hacen particularmente importante en el diálogo que hacemos dentro del COMEXI y entre él y el gobierno de China, con el que tiene una relación estrecha. Sergio. Muchas gracias, embajador. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, embajador, muchas gracias a todos ustedes que asisten ahora
embajador, me gustó mucho su presentación y lo felicito.你可以翻译的还是你也翻译的？啊。感谢大使今天到场并做发言，然后非常喜欢您所做的这个发言，然后以及对您表示祝贺。Me quiero referir al documento que elaboró COMEXI y creo que es un documento sumamente válido porque es una primer approach a una relación que es estratégica para México. Creo que habría que, por supuesto, tomar algunas decisiones aquí y me gustaría hacer algunas propuestas ya de índole muy práctico al documento. 首先，我想说一下这个 COMEXI 今天所产生的文件，它是一个非常务实的，然后也非常的具有操作性的这么一个战略性的文件。Hemos hablado pues con bastante frecuencia de que el 80% de las importaciones que hacemos de China son bienes intermedios, que son productos que importamos para incorporarlos a manufacturas que hacemos en México y que después exportamos. 我们曾经多次提到，就是我们从中国进口的产品80%都是中间品，我们把这些中间品进口到墨西哥来，在国内进行制造。Efectivamente, esto ha creado un enorme déficit comercial para México, si podemos llamarlo déficit comercial, aunque se puede interpretar de muchas otras maneras, pero sí tenemos un déficit importante en el comercio entre nuestros dos países. 这也是形成了一个同中国形成了一个巨大贸易逆差的这么一个现实。 Pero pensando de una manera pragmática, yo me inclinaría por invitar a las empresas manufactureras que surten a estos bienes intermedios a venirlos a fabricar en México. 但从务实角度来讲，正是通过这些从中国进口的中间品，所以墨西哥北部的一些制造企业才能够得以开设不同的制造厂。 Y una parte importante de esta estrategia sería que buscarles socios mexicanos, que yo estoy absolutamente seguro que habrá más de uno de los socios mexicanos que quieran asociarse con los chinos para hacer estas manufacturas. 除此这个战略大方针之外呢，我们还是必须要寻找一些墨西哥制造企业，这些制造企业同中国应该具有更大的合作兴趣。 Esto tendría la enorme ventaja de que el producto que se manufactura en México va a ser de una empresa mexicana a la cual no habría que ponerle, y no tendría que ponerle ninguna potencia extranjera, ninguna restricción o ninguna posición de que está atentando contra su seguridad nacional. Y creo que el producto que se elabore aquí en México pues será 100% mexicano y creando un círculo virtuoso dentro del cual crearíamos empleos en México, empleos que estamos necesitando. Se incrementaría la inversión china estratégica en nuestro país en las áreas que justamente necesita el país. Y por otra parte, disminuiríamos el déficit comercial que tenemos con China. 是的，这样的生产模式具有什么样的巨大优势呢？就是因为这个墨西哥制造厂，然后在墨西哥制造这个所有的自己的产品，这样的话，它的没有任何的外国势力以及外国的干预，然后也同时没有一些贸易协定的限制，所以墨西哥所生产的产品就将是100%墨西哥生产的。 同时呢，它也可以在墨西哥本地创造就业，同时更好的吸引来自中国的战略投资，这样的话才能慢慢的扭转与中国的贸易逆差。 Yo pondría énfasis en el hecho de que estas empresas chinas que vengan a México se asocien con empresas mexicanas, porque esto disminuiría la vulnerabilidad de que se acusen que es un capital depredador. 我愿强调的是，如果中资企业进入墨西哥之后，它应该
或者更好的是同当地的墨西哥企业合作，因为有的时候只有资本和当地结合起来，才不会那么脆弱。Yo esperaría y ojalá que el gobierno mexicano abrazara este tipo de iniciativas y que al menos le diera alguna situación de estudiarlo y le diera alguna posibilidad de salir adelante con un proyecto de esta naturaleza. Muchas gracias. 但愿墨西哥政府能够好好的去真正拥抱以及真正接受一下我所提的这些战略大方向，或者说是最起码的研究一下这个我所提的这些计划，然后最终能够真正促进墨西哥本土的制造业。Muchas gracias, embajador Ley. José Carreño, del Heraldo de México. Con una carrera casi tan vieja como la tuya, embajador. Oye, perdón, quizá me estoy adelantando un poco, pero yo confieso que desde que tengo memoria, ya hace más de 40 años en periodismo, estoy escuchando hablar de la diversificación del comercio exterior de México. Y decir, para nada, simple y llanamente ha sido que si Europa, que si Japón, que si la Unión Europea, que si... Y seguimos igual o peor. No tengo problema, es decir, entiendo la relación y la realidad geopolítica, económica, social entre México y Estados Unidos, pero por eso me lleva a dos preguntas muy simples. Bueno, una muy adelantada quizás, marcos de tiempo que se proponen, porque digamos que hacer esa reducción de comercial no se va a dar como milagro, no va a ser de hoy para mañana, va a llevar tiempo largo. ¿Hay algún pensamiento sobre lo que pudiera ocurrir si, vamos a ponerlo de esa manera, mañana se firmara el acuerdo? ¿Cuánto tiempo llevaría a reducir esa dependencia a niveles aceptables? Y segunda pregunta, digamos que en tiempos recientes tanto México como Estados Unidos enfrentan el problema de gobiernos que tienen interpretaciones legales diferentes respecto a sus propios compromisos internacionales. Así que, ¿cómo piensan, cómo esperan resolver ese problema? Gracias, Pedro. No sé, el intérprete le va a decir al embajador las preguntas. Yo sé, señor. En cuanto a la primera pregunta, yo señalo un hecho que muchas veces no se conoce en forma tan dramática como lo que el hecho mismo implica. En el año 1925, el porcentaje de la dependencia de México con Estados Unidos en materia de comercio y de inversión fue el porcentaje exactamente el mismo que tenemos el día de hoy en el año 2025. O sea que en 100 años no hemos diversificado en cuanto a la proporción. El pastel ha crecido mucho, pero el porcentaje es muy, muy parecido. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que quisiera levantar? Embajador Bernal, también ex embajador de México en China. Sí, muchas gracias. Y en Corea. Y en otros países. Y bueno, pero hablo de Asia. Sí, muchas gracias. Nada más quiero abundar sobre un tema que ya señaló el embajador Rosenthal en sus comentarios y que está incluido en el documento. Estamos hablando, entre las propuestas, de generar una agenda trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos para lidiar con China, para negociar con China. Yo, en lo personal, he venido insistiendo en los últimos años en que hay otra agenda trilateral que tenemos que desarrollar. En la agenda trilateral entre China, Estados Unidos y México, seguramente también con Canadá, porque tenemos que partir del reconocimiento de las cadenas de valor
y de los intercambios comerciales que se dan, primero, entre China y Estados Unidos, segundo, desde luego, entre México y Estados Unidos, entre México y China, pero en esta relación hay muchos vínculos en las cadenas estratégicas de valor que involucran a los tres países. No sé si el intérprete quiere.我想大使说，这个是我有一个特别感兴趣的题目，也是文件中所提到的题目。文件中说提议就是加墨美三边，然后产生一个三边议程，来和中国达成一种某种关系的联系或者合作。我认为还有一个三边议题，以及还有一个三边非常重要，那就是中墨美三边。中墨美三边之间的供应链问题是非常值得讨论的，不管是中美、墨美还是中墨，这三边的这个供应链以及有关的战略的相关的战略是非常值得讨论的。Nos recordaba el embajador Rosenthal que en el conflicto, en esta confrontación económica, no únicamente comercial entre Estados Unidos y China, estamos viendo un entendimiento en las últimas semanas. Seguramente va a haber un acuerdo más profundo. Ya hubo un capítulo anterior, en el 2020, cuando hubo una tregua y un acuerdo entre Estados Unidos y China. Y ante el conflicto, ante la confrontación económica entre las dos potencias, México y otros países han estado tomando medidas de salvaguardia de sus intereses en función de su relación estratégica, en el caso de México con Estados Unidos. Entonces, yo insistiría en que en el documento, como lo vayamos perfeccionando, ampliando y recibiendo comentarios, incluyamos esta idea de tener un diálogo estratégico trilateral, China, Estados Unidos, México, en donde reconozcamos cuáles son, por un lado, las cadenas de valor en las que participan los tres países, y por otro, diferentes temas que no tienen que ver con la relación económica, pero en los que ha habido experiencias muy buenas de cooperación trilateral. Una de ellas es el combate al narcotráfico, el combate al comercio ilícito de los precursores de fentanilo. No es un tema nuevo. Me tocó incluso, estando como embajador en China, participar en algunas de las reuniones trilaterales, China, Estados Unidos, México, que había mecanismos para ello. Hay otros temas, como el rescate de la vaquita marina, por citar un ejemplo que también nos es muy cercano, y otros en donde ha habido cooperación trilateral. Tendríamos que rescatar esos mecanismos, esas experiencias, y profundizar en una agenda en donde los tres países, junto con Canadá, estamos compartiendo presente de producción, de comercio, de integración, y donde tenemos mucho más futuro si hablamos de los temas que son prioritarios en la agenda internacional, económica, tecnológica y de mecanismos de diálogo y de cooperación. Gracias. 我认为今天现在这个中美经贸摩擦的这个大背景下呢，当然我认为中美将在不久的未来达到一个更深层的协议。但是在中美经贸摩擦这个大背景下呢，墨西哥的重责大任就是保护本国的这个战略以及制造业工业。在这个今天出版的这个文件当中呢，我其中提到了以及推荐了中墨美三方需要进行一个适时的战略的三边对话。这个三边就是可以讨论一下三方如何参加或者参与这样的一个产供链，然后保护三国的这个经济。以及三边还有很多可以值得合作的议题值得讨论，比如毒品、芬太尼问题，共同打击贩运，还有就是海上营救等这些新兴的这些领域的问题。所以说，这个创建这个三边机制以及建立这个三边对话是非常重要的。只有融合了中墨美三边的这个机制以及三边对话的经验，才能够反哺墨美加这三边的这个三边的这个经验，包括在经济、然后科技以及其他领域的合作。我想借着两位大使的刚才这个发言，想再简单的补充几句。Quiero seguir a los dos embajadores y también dar un discurso. 开放合作呢是历史潮流，世界呢绝不会也不应该退回到相互封闭、彼此分割的状态。中方呢始终倡导普惠包容的经济全球化，
反对各种形式的单边主义、保护主义以及歧视性、排他性的措施。中墨两国呢都是重要的全球南方国家，互利共赢呢是中墨经贸合作的本质特征。我们呢高度重视中墨关系的发展，也愿意同墨方呢加强沟通交流，共同维护自由贸易和多边主义，共同推动世界经济复苏和全球贸易发展。La apertura y la cooperación son una tendencia histórica y el mundo nunca debe retroceder a un estado de cierre mutuo y fragmentación. China siempre aboga por una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva y se opone a toda forma de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes. Tanto China como México son países importantes del sur global. El beneficio mutuo y la ganancia compartida son las características esenciales de la cooperación económica y comercial entre China y México. China concede gran importancia al desarrollo de las relaciones China-México y espera mantener juntos con México un buen entorno económico y comercial internacional. 李子文大使和这位先生呢，刚才都提到的，这个广吹的问题。其实，在前段时间，我和我们外交部和贸易部沟通的时候，我们墨方提出呢，对这一次非贸易协定国家征税呢，主要是出于保护墨西哥民族农业和减少这个贸易顺差的这个问题。Los dos embajadores han mencionado el tema de aranceles. Recientemente, cuando estamos comunicando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría de Economía, ambos secretarías han mencionado y también ha declarado que esta política de aranceles es para proteger la industria nacional de México. 就贸易顺差问题，我想补充说明的是，第一，其实从数据上来看，中国和整个拉美地区的进出口贸易总额基本上是平衡的，就是说中国出口拉美地区的和拉美出口是中国的，基本上这个贸易总额是稍微基本上是平衡的。También en el caso de déficit del comercio con China, quiero enfatizar que China y la región de América Latina sobre la importación y exportación, el comercio mantiene un balance. 第二个呢，我们墨西哥进出口总额从这个数据上来看呢，基本上也是基本持平的。También desde datos de tamaño de importación y exportación de país de México, también mantiene un balance. 第三个呢，说是墨方数据呢是说是中国出口墨西哥的这个数据呢和墨西哥出口中国的数据呢是9:2，而根据中国海关掌握的数据呢，2024年中国出口墨西哥的商品总值是902亿，而墨西哥出口中国的数据呢是192亿。这个数据的话，实际上是9:2，也不是像墨方说的呢是9:2，就是11:1，是这个贸易顺差，这个逆差也没有这么大。El déficit tampoco es muy grande, porque de acuerdo con los datos mexicanos, la exportación a México de China son 11 veces más que la exportación de México a China. Pero de acuerdo con los datos de nuestros, las cifras son 9 y 2. Entonces el déficit tampoco es muy grande. 总体来说呢，中国和拉美地区的贸易平衡进出口贸易呢是平衡的，而墨西哥呢进出口也是基本平衡的。单纯的可能中国队和墨西哥两国之间的存在的这个贸易逆差的不平衡的问题，但是世界上任何一个国家都没法追求，只能说追求总体上的贸易平衡，而不能说追求跟每一个国家的进出口都是平衡的，这是不现实的。
En resumen, vemos el balance entre China y México en los casos de importación y exportaciones. También vemos el balance de importación y exportación del tamaño dentro del país de México. Entonces, no se puede sacar a un país, como se dice China, y comparar simplemente con las importaciones y exportaciones con México. Ningún país en el mundo puede buscar un balance de negocios con cada país del mundo. Solo se puede mantener y buscar un balance solamente en el país, desde México. 我们模仿另外一个说辞是说的是这一次关税是为了保护我们的民族工业。其实刚才李子文大使提到了，中方出口墨西哥的80%呢是中间品，这对于这个墨西哥的民族工业的发展其实是有利的。如果这个关税这一块这个举措的话，事实上是抬高了我们的生产的成本，对于墨西哥的出口呢产品的竞争力是不利的，因为这样的话推高了我们的生产成本。 Como el embajador Sergio Ley ha mencionado que 80% de productos importados de China son de productos intermedios. Eso, en este caso, se beneficia a los productos dentro de México. ¿Por qué? Porque su bajo costo. Pero con el aranceles hecho o tiene efecto, eso perjudicará la competencia de los productos de mexicanos, porque aranceles sube los costos de dichos productos. 我们墨西哥呢也提出了我们现在墨西哥政府方面也提出了现在的墨西哥计划和墨西哥制造，无疑呢这是一个非常正确而且有远见的一个战略规划。Ahora el gobierno de México sube el proyecto de Plan México y también el concepto de Hecho de México. Ese tiene mucha ambición y también mucha visión. 我上周呢刚从新南澳洲和蒙特雷回来，事实上呢在新南澳洲的时候，我曾经去参观了我们的一个中国工业园，叫华富山的一个工业园。在这近5年之内呢，这个工业园里有45家中国制造业的企业落地，其中到目前为止呢，已经有26家企业已经投产。这个工业园他们的计划是在未来的3到5年之内，原计划是再有50家，一共有100来家的企业落地这个工业园。但是事实上呢，是我们这一次关税提案的影响，好多的后续的一些你来墨西哥投资的一些企业，现在呢是顾虑很多。显然呢，这个步伐是减慢了。这个举措来看的话呢，这对于中国的企业来墨西哥投资的信心，明显呢是有影响的。这对于整个的墨西哥计划，其实也是我们的初衷也是相悖的。El último viernes y sábado he visitado el estado de Nuevo León y he visitado a parque industrial se llama Montaña de Huafu. Es puramente de China. En los últimos 5 años 45 empresas ha establecido en dicha parque industrial y también 26 de esos 45 empresas ha entrado en producción y el propósito de dicha parque industrial es que en 3 o 5 años se establecerá 50 más de empresas chinas en dicha parque industrial. En total se establecerá 100 empresas de China. Pero con el impacto y también influencia con el tema de aranceles, dichas empresas chinas está preocupando y también está observando cómo se va a desarrollar. Entonces se puede decir que intereses de empresas chinas para invertir dentro de México ha bajado un poco. Entonces el tema de aranceles, eso tiene mucha influencia en nuestras empresas.
Gracias, embajador. Yo creo que lo que usted ha dicho y lo que contiene el documento y los comentarios de los embajadores Rey y Bernal van mucho un poco en la misma dirección. Ya vamos a terminar porque ya se acabó el tiempo, pero yo quisiera también retomar de lo que dijo el embajador José Luis Bernal, una propuesta para Alejandra, yendo hacia adelante, y aprovecho para felicitarla y agradecerle toda la preparación de este evento, que sé que no fue fácil encontrar las fechas y la coyuntura, pero yo creo que podríamos encontrar entre COMEXI y quizás una o dos asociaciones similares en Estados Unidos y en Canadá, para quizás llevar adelante en el año 2026, desde inicios, un diálogo trilateral, como decía el embajador Bernal, entre México, China y Canadá, o México, China y Estados Unidos. Yo creo que eso sería muy importante. Creo que los gobiernos no lo están haciendo, hasta donde yo sé. No ha habido realmente una aproximación trilateral para hablar de estos temas frente al inicio de la revisión o renegociación del TEMEC. Y yo creo que pues sería muy útil y muy importante que pudiéramos enriquecer el documento y hacer nuevas discusiones para seguir con las ideas que el doctor Zilli incorporó, para que podamos asegurar que para México la solución sea la mejor para el país y para los mexicanos, y no necesariamente la mejor para otras fuerzas que puedan tener un interés directo en esto. No sé si le quiera, y con eso terminamos. 感谢陈大使先生介绍，然后以及两位大使先生介绍。我们的时间就今天活动就差不多了。然后呢，也请咱们的智库总干事阿尔瓦女士，然后也顺便感谢一下总干事今天找时间安排然后安排这一个活动非常成功。然后也请之后咱们智库总干事女士呢，然后联系一下每家相仿的这些智库，然后咱们在2026年举行一下，就像贝尔纳大使说的一样，举行一下中墨美或者中墨加三边的这种智库对话。因为我认为我理解就是政府是应该不会主动提出来这样的三边的对话，所以说我们更加需要这个在美墨加协定审查工作开始或者说是正在进行的过程中呢，进一步的加强智库以及这个民间之间的交流，进一步丰富今天智库出台的这个文件，然后找到对于墨中以及最好的一个解决方法以及最好的办法。然后这样也就最后就结束了。Solo me resta agradecerle a todos ustedes su presencia, a los medios que nos acompañan. Este no es un evento único, pensamos que tiene que tener una vida dinámica conforme se van dando las situaciones. Haremos llegar estos documentos y un resumen de lo que aquí se comentó a las autoridades mexicanas, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, para que tomen en cuenta algunas de las recomendaciones y de los temas que se han comentado el día de hoy. Y los invito a que cuando tengamos la siguiente etapa de este diálogo, que nos acompañen nuevamente. Y los invito a los que no son miembros del COMEXI a que se unan a COMEXI para que podamos tener la ventaja de vuestra presencia, no solo en este tipo de eventos, sino en general en todo lo que hace el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y antes de terminar, quiero reconocer la presencia de un muy buen amigo mío y ahora presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Autopartes, Francisco González, que es probablemente una de las personas que más de cerca
está siguiendo este tema porque las autopartes tienen particular relevancia a lo que hemos discutido el día de hoy. Muchísimas gracias, embajador, y esperamos poder contar con la embajada y con usted en reuniones subsiguientes sobre este tema. Una foto de pie, por favor. De pie puede ser, ¿no? Foto de pie.